¿No estamos solos? La Marina de Estados Unidos reconoció que estos videos publicados hace un par de años sí son reales y muestran objetos voladores no identificados. Hay una flota entera. Dios mío, mira cómo van todos contra el viento. Freno a los matrimonios por conveniencia. La decisión de la Corte Suprema de anular la unión de un hombre de 95 años con una mujer de 28 abre el debate sobre el tema. ¿A qué se exponen además quienes se presten a una práctica como esta? Y hablaremos sobre una preocupante y creciente realidad. Cada vez son más los niños con exceso de peso en el país. ¿Qué consecuencias tiene esto para la salud de los pequeños y cómo prevenirlo? Esto es Sala de Prensa. Bienvenidos a Sala de Prensa, un espacio de Noticias Caracol en donde nos tomamos el tiempo para entender los hechos del día. Hola, Ricardo. Hola, Margarita, buenas noches. Empezamos con una imagen que despierta todo tipo de reacciones y de especulaciones. Mire, se trata de un grupo de videos militares desclasificados y que habían sido publicados por el New York Times. Una de esas imágenes fue grabada en diciembre de 2017 por aeronaves de la Marina estadounidense. Es decir, ya lleva un tiempo, de hecho hemos hablado de esto este año, pero la noticia que hoy le da la vuelta al mundo es que precisamente la Marina reconoce que esos videos son reales. Escuchen la conversación entre los pilotos en ese momento, es realmente impresionante. Hay una flota entera. Dios mío, mira cómo van todos contra el viento. Esto despierta todo tipo de inquietud y de preocupación y de nuevo nos lleva a la pregunta, Margarita, de si estamos o no estamos solos en el universo. Sí, una pregunta no resuelta que por supuesto no vamos a responder hoy tampoco porque no estamos en capacidad de hacerlo, pero sí que vamos a hablar un poco de esto y aproximar además esas experiencias con objetos voladores no identificados a Colombia. Ese es un punto muy interesante. Por eso hoy nos acompaña Diego Canal, que es el jefe de la mesa editorial de Noticias Caracol, quien ha seguido desde hace tiempo muy de cerca estas noticias. Diego, es muy importante que esta es la primera vez que una autoridad militar como la de Estados Unidos acepta el avistamiento de un ovni. Pero estamos llenos de historias, muy pocas reconocidas o certificadas. ¿En Colombia hay alguna destacada? Hola Ricardo, Margarita. Pues aquí en Colombia hay 3 historias que yo he tenido la oportunidad de conocer y de seguir y que las destaco. Una ocurrió en 1964, algo muy parecido a esto de Estados Unidos, y ocurrió aquí en Bogotá. En el aeropuerto El Dorado, los controladores aéreos detectaron la presencia de un objeto volador que se posó sobre la torre, arriba de la torre, y un avión de la Fuerza Aérea de ese entonces había sido enviado a Bogotá con esa misión porque había antecedentes cercanos de aviones civiles que habían reportado objetos extraños en el cielo y eso. Entonces trataban de ver qué estaba pasando. El avión había llegado ese día y ese mismo día salió en persecución por autorización de la torre de control del aeropuerto El Dorado de un objeto no identificado que estaba sobre la torre. El controlador, recuerdo el nombre, era Eduardo Russi. Cuenta que el avión subió hasta 33.000 pies y el objeto siempre que el avión subía iba ascendiendo un poco más, un poco más, un poco más y siempre estuvo a 600 metros de distancia en la misma línea vertical. El avión reportó que se quedaba sin combustible y decidió aterrizar y el objeto desapareció. Ese es el primero. En el año 69 hubo otro caso que es el caso que internacionalmente más ha impactado de los que han ocurrido en Colombia. Es la muerte de Arcesio Bermúdez, un hombre que estaba en Anolaima, en su finca, el 4 de julio del 69, y de pronto sobrinos y amigos que estaban allí de paseo ese día salieron fuera de la casa de la finca a mirar el cielo y a jugar. Llevaban una linterna, cuenta uno de ellos con quien tuve oportunidad de hablar, Mauricio Géneco, y otras personas de esa vereda, eso fue en Anolaima, la vereda creo que se llama Tocarema, que son inclusive líderes comunales, las personas que lo acompañaban. Ellos le hicieron señales en clave Morse a un avión que vieron en el cielo.
Pues el avión, ¿cuál sería la sorpresa para ellos? Bajó, se posó frente a la casa. El señor Arcesio Bermúdez estaba dentro de la casa, según narran ellos. Sale de la casa con una linterna, un machete, es lo que dicen, se para frente al objeto. El objeto apaga la luz, luego la prende, desaparece. Y durante 3 días Arcesio Bermúdez no se pudo parar de la cama. Deciden traerlo a Bogotá, al Seguro Social en ese entonces. Y con un síntoma muy extraño, y era un frío excesivo en el cuerpo que nadie pudo explicar. Él muere, a los pocos días muere ahí en el Seguro Social. Fue atendido, entre otras personas, por un médico, César Emeral, que llegó a ser secretario de Salud, ministro de Salud, o sea, personas reconocidas. Ese caso es demasiado misterioso para todo el mundo. ¿Qué le pasó a él? Si fue efectivamente la luz que recibió, si estaba previamente enfermo y coincidieron las cosas, eso no se sabe. Y el otro caso que destaco ocurrió en diciembre de 1996. En esa oportunidad, un cabo de la Fuerza Aérea que trabajaba en la parte audiovisual de la Fuerza Aérea estaba en el circo chino, que estaba haciendo unas funciones para la Fuerza Aérea, para los hijos de la gente de la Fuerza Aérea. Cuando él sale, ve a muchas personas mirando el cielo. Él coge su cámara y mira el cielo con la cámara prendida y ve una serie de objetos circulares en el cielo, y él los graba. Al tiempo que él lo grababa, quien era el director del observatorio de la Universidad Nacional también veía lo mismo en la calle y alerta a la gente del observatorio. Ellos dirigen el telescopio a las coordenadas que le dieron y observan un objeto. Recuerdo que un físico de nombre Benjamín Calvo relata lo que él vio ese día. Dice que era un objeto alargado en forma como de cigarro, con una luz propia en el centro, que era artificial y que no respondía ni a un avión, ni a un helicóptero, ni a nada que él conociera. Esa es la explicación sobre ese objeto, tampoco se dio, pero no fue registrado por radares, y estaba la Fuerza Aérea y científicos de la Universidad Nacional. Diego, pues todos los casos realmente lo dejan a uno un poquito como desconcertado, con la boca abierta, diríamos. En Estados Unidos siempre son objeto de enorme secretismo, y por eso quizá es noticia lo de hoy que la Marina reconozca que son ovnis. Pero en el caso de la persecución, ¿qué dijo en ese momento la Fuerza Aérea colombiana? La persecución que se dio sobre Bogotá estuvo en silencio durante 30 años. Se conoció porque los mismos controladores aéreos publicaron el hecho en una capsulita 30 años después en la revista de los controladores aéreos. Cuando uno le pregunta a la Fuerza Aérea qué pasó ese día, dicen, no sabemos, no conocemos. ¿Qué dijo Eduardo Russi cuando se le preguntó qué dijo la Fuerza Aérea? ¿Qué les dijeron a ellos? Eduardo Russi, que era el controlador aéreo, quien dio la orden y autorizó al piloto militar perseguir al objeto, dice que a ellos les pidieron no hablar del caso y que a los pilotos les dieron la orden de no tocar el tema. Eso es lo que se conoce. De la Fuerza Aérea, silencio hasta ahora. Diego, usted que ha investigado estos casos, ¿qué puede decir? ¿Qué piensa después de conocerlos o de investigarlos? ¿Existe vida extraterrestre? ¿Podemos llegar a esa conclusión? Pues uno no puede llegar a la conclusión porque, bueno, partimos de que son lo que se ha visto, lo que se dice, lo que ha pasado, objetos voladores no identificados. Como tal, la definición los enmarca en eso. ¿Qué tipo de objetos son? Eso pues no lo sabemos porque no ha podido nunca encontrarse uno o acercarse a uno. Pero lo que sí pienso es que son demasiadas cosas extrañas en casos como estos, o en casos que uno ve, o situaciones o cosas que ve en la Tierra y en la historia, que le hacen pensar que sería egoísta creer que en el universo estamos solos. Yo creo que sí, en algún lugar puede haber vida o debe haber vida. Y digamos que antes, bueno, ahora sería más común este tipo de grabaciones y eso, tenemos drones y cuanto aparato sobrevolando el espacio aéreo, pero
pero antes pues había más preguntas. No, y era mucho más difícil ubicarlo precisamente. Hoy hay mucha facilidad de poder grabar el firmamento todos los tiempos que se quiera. Así que pues es un tema que siempre dejará todas las preguntas abiertas, pero que sigue apasionando a mucha gente. Diego, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos a hablar de las preocupantes cifras sobre obesidad infantil, una situación que nos preocupa a todos. Y a los padres más. Claro Ya que sí. volvemos. Seguimos en Sala de Prensa en Noticias Caracol. Margarita, el exceso de peso no es un tema exclusivo de los adultos. Cada día vemos más niños, jovencitos con problemas de obesidad y de sobrepeso. Sí, y precisamente por eso ha surgido más o menos recientemente, pero con una fuerza inusitada, una organización que se llama Red Papás, que lidera un gran movimiento para luchar contra este fenómeno cada vez más creciente en nuestra sociedad. Sí, hay un buen medidor para saber qué comen los niños. Los comerciantes, que son los que ven a diario qué es lo que compran los más pequeños. Escuche, Margarita, lo que respondieron. ¿Qué es lo que compran nuestros niños y nuestros jóvenes? Un jugo de naranja, que podemos ver en la parte del fondo, o un buñuelo, que es lo que más están comprando hoy los escolares. Un buñuelo. Les encanta, les fascina. A veces hasta uno o hasta dos. Compran papitas, paquetes de papas, yogur, galletas. Buñuelos, paquetes de papas, yogures, ¿no? Realmente es una cosa muy cultural, o sea, le da a uno entre risa y un poco de vergüenza también. O sí, sea. es muy difícil porque hay un momento en el que los padres tienen que soltar la rienda a los hijos. No toda la vida pueden estar encima de ellos. Cuando empiezan a crecer ya queda en manos de la educación, pero también tienen la influencia de los compañeros de colegio y ahí es donde terminan, a pesar de la educación, prefiriendo los buñuelos, prefiriendo las papas fritas, como nos dicen los vendedores. Es la muestra fehaciente de lo que aprendemos desde pequeños. Por eso, además, no tiene nada de gracioso. No. Por eso hemos invitado a la nutricionista Romina Sánchez. Doctora Romina, ¿por qué están aumentando los casos de niños con sobrepeso? En la última encuesta nacional sobre alimentación que se hizo en el 2015, sí, menciona números alarmantes. 1 de cada 3 jóvenes y adultos tiene sobrepeso y en edad escolar 1 de cada 4 niños tiene sobrepeso y tienen unos rangos muy cercanos a la obesidad. ¿Por qué surge esto? Hay que indagar hacia una nutrición evolutiva, es decir, desde la concepción inicia todo este proceso. Por eso abordar la obesidad infantil es empezar a ahondar y a preguntar un poquito hacia los inicios de ese niño. Y todo comienza en el embarazo. En el seno uterino, todo, desde lo que come la mamá, ya se llama epigenética. Todo lo que haga su mamá en el embarazo va a repercutir el día de mañana en esos niños. Fíjese, Margarita, que desde el vientre, desde el útero de la madre ya está empezando a definirse el futuro del niño, si va a tener o no va a tener obesidad. Claro, y no solo hábitos de comida, ¿qué tal, por ejemplo, fumar? No, por supuesto. O ingerir licor. Sí, son muchos elementos. Doctora Romina, ¿qué consecuencias trae para los niños a mediano y a largo plazo la obesidad? Como la obesidad es considerada una enfermedad crónica no transmisible, provoca en los niños, además de un aislamiento social, una dificultad para relacionarse por un tema de autoestima, baja autoestima, dificultad al moverse, se retraen en la actividad física, son bastante sedentarios. Entonces eso hace que poquito a poco ellos decidan entrar como en el mundo digital o no compartir momentos con sus amigos, sobre todo por un tema de autoestima. Ellos cada vez se sienten más aislados y sobre todo a nivel metabólico la obesidad provoca hígado graso, dislipidemias, hipertensión arterial en los niños y eso repercute a lo largo de toda su vida. Hemos tenido en el caso de cirugías bariátricas adolescentes o gente que no es muy adulta y han llegado a cirugías bariátricas porque la obesidad ha llegado a un punto que ya se torna como incontrolable. Entonces prevenir es parte de esto de tratar y trabajar a estos niños.
En mi consultorio o en mis consultas hablo mucho sobre esto de nutrición evolutiva, desde el embarazo, la lactancia, también la lactancia materna en Colombia ha disminuido y poco a poco lo estamos incentivando cada vez más. La lactancia materna es un factor de prevención del sobrepeso. El momento de la alimentación complementaria, esos primeros alimentos que prueban los bebés, cómo nosotros le damos de comer, si respetamos su hambre, su saciedad, si ellos empiezan a conectar con sus sensaciones de regular el apetito o que coman por hambre y no por emociones. Esto también habla de la alimentación perceptiva. Respetar estas sensaciones de los niños, no cubrir el amor dando solamente comida, sino también abrazo, tiempo y juego. Es decir, que miremos a la obesidad infantil de un modo holístico, un modo que rodea al niño no solo desde su peso, sino desde las carencias o de los sobreconsumos, o de estos alimentos que comen o por demás o de mala calidad. Doctora, y hemos hablado hasta el momento de nutrición, de alimentación, pero está el otro gran riesgo y el otro gran problema, que es que los niños ya no están haciendo ejercicio y están cambiando el ejercicio por una serie de prácticas nocivas ante una pantalla. ¿Qué hacemos para evitar el sedentarismo creciente entre los pequeños? ¿Y cómo los motivamos para que se alejen de los aparatos, para que coman bien además, frutas y verduras? Muy bien, el tema de la tecnología y los niños es interesante porque ellos ya nacen con el touch en los dedos, ellos ya nacen con la tecnología, es parte de su vida. Entonces, alejarlos de eso sería como alejarlos de su entorno. Pero sí es importante que desde los inicios, donde ellos tienen una relación con el alimento, tengan una relación saludable, es decir, que coman con las manos, que se ensucien, que aprendan jugando a comer alimentos, que aprendan a comer alimentos reales, que puedan diferenciar lo que es un alimento y de un producto, que el producto tiene 5 o más ingredientes, que tiene una etiqueta, viene en paquete, genera descontrol, y a diferencia de una manzana entera, por eso también se recomienda antes del año de vida que no consuman jugos, sino que coman la fruta entera, que aprendan a conocer los alimentos en su forma real, y eso de la experiencia, ¿no? Del toque, del touch, ¿sí? Que no solo sea el toque de una pantalla, sino a su entorno, desde los alimentos, que vuelvan a la naturaleza, que conozcan los orígenes de ese alimento. Sí, mira la importancia, Margarita, del consumo de las frutas enteras antes del año, que no sean jugos o procesados. Y cuando crecen, que tengan la capacidad de mirar en el paquete qué están consumiendo, que de pronto esa costumbre no la tenemos tan arraigada, no es tan presente. Sí, y en eso estamos recibiendo ayuda, mucha ayuda de Red Papás, que nos está brindando información. En realidad, las familias que están interesadas en este asunto pueden encontrar hoy en día en Internet muchísima asesoría al respecto, porque se están creando las tablas, se está haciendo seguimiento a que sea real lo que los productos dicen entre los contenidos de azúcar, de los jugos. Hay toda una guerra contra las bebidas azucaradas, en fin. Así es. Doctora Romina, ¿cuál es el llamado a los papás, a los colegios en general, a las personas que cuidan a los niños? Ahí está una responsabilidad primaria muy importante. El tema de los colegios, los comedores escolares, las loncheras, es un gran tema. Porque los colegios deberían proveer una alimentación balanceada, equilibrada y adecuada para nuestros hijos, y no todos los colegios lo cumplen, por eso están los comedores escolares en la mira. Estamos muchos trabajando en pos de eso, de mejorar esos menús, y sobre todo hablarle a los padres en cuanto a el tiempo que dedicamos a nuestros hijos. Insisto mucho en el tiempo, porque nosotros estamos viendo a la obesidad desde el punto de vista único de la alimentación. Pero ese niño detrás de un plato de comida tiene muchas emociones y muchos contextos en el cual se debe desenvolver. La época escolar es una época donde ellos se enfrentan con sus pares, con lo que piensan los otros, con la discriminación. Entonces es muy importante desde la familia trabajar el núcleo familiar de las emociones, desde la contención, la escucha activa,
el tiempo de juego, insisto mucho en el juego, en salir, en mover a nuestros hijos, pero siendo nosotros quienes nos movemos primero. Y mostrar siempre una actitud a imitar. Nosotros somos grandes ejemplos para ellos y ellos aprenden por imitación desde los inicios. Aprenden a comer porque nos ven comer, comen lo que nosotros comemos, nuestros gustos ya están prediseñados por lo que tomaron en el líquido amniótico, porque la mamá lo que comía ya se saborizaba el líquido amniótico. Tragan los bebés 1,5 litros de líquido amniótico por día, así que sabores y percepciones ya se empiezan a formar desde ahí. Pero no estamos tarde, hasta los 5 años o 7 tenemos una ventana de tiempo de poder cambiar hábitos, pero los hábitos se modifican con repetición y con insistencia y con el ejemplo. Doctora, tiene mucha razón y le complemento como mamá que hay una especie de satisfacción y una relación muy extraña y muy íntima entre la mamá y su hijo en el acto de alimentar, o sea, desde la lactancia y luego después en proporcionarle el biberón. Y entonces también hay una cosa cultural que uno piensa que si el niño está gordito, uno está haciendo bien su trabajo, que está bien alimentado, lo está cuidando bien, y pues no necesariamente. Es así, no, eso no es un indicador de salud, puede haber obesidad. Es un elemento muy importante. Muchas gracias a la doctora Romina González. Hacemos una nueva pausa. Cuando regresemos, Margarita, vamos a hablar de un fallo de la Corte Suprema que abre un debate muy interesante sobre los matrimonios por conveniencia. En las últimas horas, la Corte Suprema tomó una decisión que puso sobre el tapete un tema tan complejo como antiguo: los matrimonios por conveniencia y los matrimonios arreglados, que también son comunes y en muchos países incluso son culturales. Sí, Margarita, mire, la Corte Suprema en su sala civil le negó el pago de un seguro a una mujer que tenía 28 años. Se casó con un hombre, escuche usted, de 95 años. El esposo del hombre, don Anatolio, había adquirido un seguro, ese seguro del que hablamos. Falleció 2 años después del matrimonio y vino la reclamación de la esposa. Pues la aseguradora que debía pagar demandó y la Corte ratificó el no pago del seguro y anuló el matrimonio. Pues la verdad es que es una línea muy delgada de juzgar, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para saber si hubo o no una relación de interés, si hubo o no amor, o una relación simplemente de conveniencia? En todo caso, en sala de prensa tenemos la explicación del porqué de esta decisión de la Corte. Veamos lo que nos dijo el presidente de la Sala Civil, Octavio Augusto Tejero. Era razonable la conclusión a que había llegado el tribunal en el sentido de poder afirmar que la voluntad expresada en el acto matrimonial había sido distinta de la voluntad secreta o interna de los supuestos contrayentes. Sí, no entiendo tan fácilmente cómo llegan a la conclusión de que el matrimonio era por conveniencia, si era o no por amor o si era un matrimonio simulado, ¿no? Es difícil, digamos que de entrada uno piensa que va contra natura, pues, o sea, una relación de 28 a 95, pues difícil un poco creer que hay ahí amor, pero también duro juzgar si no había otro tipo de relación, incluso a veces práctica, necesaria, no sé. Claro, en el fondo lo que es un engaño, que es lo que define la Corte. Para entender un poco más esta decisión nos acompaña la abogada de familia de la Universidad Libre, Berenice Cruz. Doctora Cruz, ¿por qué la Corte termina negando el seguro a esta mujer? La Corte lo que negó fue un seguro de vida que la señora reclamaba. Seguro de vida que constituyó el esposo después de haber contraído matrimonio, un señor de 92 años, cuyo matrimonio duró 4 años y la única beneficiaria del seguro era ella. Por eso la aseguradora comenzó a buscar los medios para poder anular ese matrimonio. El notario, doctora, que casó a la pareja en Cali, ¿se pudo negar si hubiera sospechado que la unión tenía un claro interés de una de las partes, en este caso, pues la mujer? Tengo que aclararle a la audiencia y a usted, señor periodista, que los notarios dan fe de lo que las personas expresan en su despacho y ante ellos. Por lo tanto,
ellos no pueden sospechar ni pueden concluir de que entre las personas que manifiestan su voluntad hay mala fe o hay algún arreglo. Sí, se dice verdad sabida, buena fe guardada, doctora Berenice, pero ¿cómo saber si detrás de un matrimonio hay intenciones económicas o de otra índole que lo hagan inviable? No parece fácil determinar desde los jueces o desde las aseguradoras en qué momento hay un matrimonio por conveniencia o un matrimonio falso. Es difícil, señor periodista, que se pueda establecer que dentro de un matrimonio hay que el matrimonio que se realiza tiene otras connotaciones, bien sean generalmente de carácter económico. Es muy difícil poder entrar en las entrañas de las personas que están contrayendo matrimonio. ¿Y qué tan frecuentes son estos casos? ¿Son usuales estas uniones? Pueden serlo y algunos lo hacen por conveniencia, ¿no es cierto? Para que en un momento dado tengan ellos un apoyo espiritual y material y humano y afectivo en el aspecto de que los cuiden y poderles dejar a ellos la pensión. Pero en el caso que nos ocupa no es pensión, sino un seguro de vida que era bastante cuantioso. Bastante jugoso, doctora Berenice, muchas gracias. Fasecolda Margarita, que es la que reúne a las aseguradoras en Colombia, dice que estos matrimonios simulados podrían estar causando unos gastos que no deberían ser porque son con matrimonios que no son legales, por más de 1.000 millones de pesos al año. Es que estamos hablando de un asunto que mucho toca, dinero. Claro, es bastante dinero. Así exactamente. Es. Y bueno, pues ahí irán encontrando formas de blindarse legalmente. La Corte los ha respaldado en este caso. Que sienta precedente, pues sienta jurisprudencia. Y vamos ahora, antes de irnos, a mostrarles la imagen del día. Curiosamente es una fotografía tomada al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hace 18 años. La imagen, que fue publicada por la revista Time, muestra a Trudeau disfrazado en una fiesta temática en la que personificó a Aladino. El ahora mandatario, que está en plena campaña, aseguró que en ese momento no lo consideró un gesto racista, pero ahora reconoce que la imagen tiene profundas connotaciones. Por eso pidió perdón a los canadienses, asumió la responsabilidad y reconoció que fue una tontería. Lo dijo varias veces, Margarita, lo dijo en el avión presidencial, en el avión del primer ministro, y hoy otra vez en Winnipeg, en una larga rueda de prensa, hizo un acto de contrición ofreciendo excusas por lo que él consideró en su momento que no era grave, pero que hoy le puede causar un daño político muy importante a pocos días o semanas de las elecciones. Sí, es grave por eso, porque están en campaña electoral. Es grave porque además hay otra foto que ya está circulando, o sea que no fue la única vez que se puso de negro, y es bien sabido que en algunos países es altamente ofensivo hacerlo. Se puede complicar la situación de Trudeau. Así que, bueno, triste además, porque él es un defensor de los derechos, las libertades y del multiculturalismo. Así es. Bueno, a todos se nos van los pies alguna vez. Se le fueron los pies y se le fueron los disfraces a Justin Trudeau. Lo lamentamos, pero hasta aquí va Sala de Prensa por hoy. Mañana nos vemos con más temas. Nos veremos mañana.